Judá, una nación rica en historia, cultura y fe, vivía tiempos de profunda oscuridad. El reino, que alguna vez fue próspero bajo los reinados de David y Salomón, ahora se encontraba al borde del colapso espiritual y moral. Durante décadas, los reyes que sucedieron a Salomón se habían desviado de las enseñanzas de Dios, llevando al pueblo a prácticas idólatras y a una vida de injusticia. La adoración de dioses extranjeros se extendió por las ciudades de Judá, y la fe en el Dios de Israel quedó eclipsada por la corrupción y la idolatría. Este sombrío escenario fue el telón de fondo para el nacimiento de un líder improbable, alguien que cambiaría el destino del reino. Josías, hijo de Amón y nieto de Manasés, asumió el trono de Judá a la edad de 8 años, tras la muerte violenta de su padre. El linaje que heredó estuvo marcado por la idolatría y la violencia, y muchos creían que sería imposible para un joven, tan joven e inexperto, restaurar lo perdido. Manasés, su abuelo, fue uno de los reyes más malvados de Judá, conocido por su extrema corrupción y su estímulo a la idolatría. Su reinado había durado 55 años, lo que proporcionó tiempo suficiente para difundir prácticas paganas por todo el país. El impacto del reinado de Manasés fue devastador y dejó una profunda huella en la sociedad judía. Cuando Josías ascendió al trono, el templo de Jerusalén estaba en ruinas. El pueblo estaba alejado de Dios y la tierra estaba inmersa en prácticas que deshonraban al Señor. Sin embargo, la historia de Josías sería muy diferente a la de los reyes que lo precedieron. Él, todavía un niño, llevaba sobre sus hombros el peso de un reino destrozado. Pero algo en su corazón comenzó a moverse, algo que cambiaría la historia de Judá para siempre. Si te preguntas cómo un joven rey logró transformar un reino tan corrupto, te invito a reflexionar con nosotros sobre la importancia de seguir un ejemplo de liderazgo con fe y valentía. No pierdas la oportunidad de seguir esta inspiradora historia hasta el final. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna parte de este viaje de transformación. Aunque todavía era muy joven, Josías poseía una rara característica que lo distinguía de otros reyes. Tenía un corazón sensible a Dios al crecer en un ambiente de idolatría y decadencia moral. Josías no fue de ninguna manera un reflejo de su padre, Amón, o de su abuelo, Manasés. Por el contrario, el niño parecía tener una curiosidad natural por Dios y un deseo de restaurar lo que se había perdido. Durante los primeros años de su reinado, Josías fue guiado por consejeros y sacerdotes que poseían una fe verdadera. Entre estos consejeros se encontraban el sacerdote Hilcías y el escriba Safán, ambas figuras de gran importancia para la reforma espiritual que estaba por venir. Aunque el joven rey aún no tenía edad suficiente para gobernar solo, estaba rodeado de una guía sabia que plantó las semillas de la transformación espiritual. A la edad de 16 años, Josías dio un paso audaz y significativo para restaurar la fe entre su pueblo. Comenzó a buscar al Dios de sus antepasados, el Dios de David, que había sido olvidado durante tantas generaciones. La Biblia, en 2 Crónicas 34:3, nos dice que, en el 8º año de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar el rostro del Señor. Este deseo no era superficial, era genuino y profundo, una búsqueda para comprender al Dios de Israel, la ley de Moisés y cómo podía aplicar estas enseñanzas a su gobierno. Con esto, Josías inició un camino de reavivamiento espiritual, impulsado por la necesidad de purificar el reino de prácticas idólatras. La decisión de buscar a Dios y restaurar lo que se había perdido fue un reflejo de la temprana madurez espiritual de Josías, algo que resultaría fundamental para los siguientes pasos que daría. A medida que Josías profundizó en su fe, no solo se dedicó a buscar una relación más íntima con Dios, sino que también sintió una gran responsabilidad de restaurar la justicia y la verdad en su reino. A los 20 años, el joven rey inició una serie de reformas religiosas que tenían como objetivo purificar el reino de Judá de todas las prácticas idólatras que habían contaminado al pueblo durante los reinados de sus predecesores. El primer paso fue eliminar los lugares de culto paganos
que se habían extendido por todo el territorio de Judá, según las Escrituras. Josías destruyó los altares dedicados a dioses extranjeros y eliminó los ídolos que se adoraban en diferentes partes del reino. La Biblia nos dice en 2 Crónicas 34, a 4-7, que Josías ordenó la destrucción de los altares de Baal, los postes de acera y las imágenes talladas que habían sido colocadas en lugares de culto en varias ciudades, tanto de Judá como de Israel. Este fue un acto radical pero necesario para que el pueblo volviera a la verdadera adoración del Dios de Israel. Además, Josías ordenó que todos los sacerdotes idólatras que habían sido designados para servir en altares paganos fueran removidos y castigados. Habían sido comisionados por reyes anteriores para ministrar en prácticas de idolatría. Pero Josías sabía que era imposible restaurar la verdadera adoración a Dios mientras estos falsos sacerdotes continuaran su influencia sobre el pueblo, como se registra en 2 Reyes 23, en 5-9. Destruyó las casas de los sacerdotes idólatras y los destituyó de sus puestos, centralizando toda la adoración en el templo de Jerusalén. La purificación no se limitó a la destrucción de imágenes y altares. Josías también tomó medidas para limpiar el templo del Señor, que había estado abandonado durante años. En 2 Reyes 22-3, leemos que en el año 18 de su reinado, Josías decidió restaurar el templo de Jerusalén, que había caído en ruinas por la falta de cuidado de los reyes anteriores. Envió a hombres de confianza, como el sacerdote Hilcías y el escriba Safán, para supervisar los trabajos de reparación. Durante este proceso sucedió algo extraordinario en Hilcías. El sacerdote encontró el libro de la ley de Moisés, que se había perdido durante reinados anteriores. El descubrimiento del libro fue un hito crucial para Josías, ya que proporcionó una base sólida para todas sus reformas. Cuando se leyó el contenido del libro al rey, este quedó profundamente conmovido e inmediatamente se arrepintió de los pecados cometidos por su pueblo. En 2 Crónicas 3, las 4-19-21, vemos la reacción de Josías al escuchar la palabra de Dios. Rasgó sus vestiduras y se postró ante Dios, reconociendo cuán lejos se había desviado el pueblo de Judá del pacto que Dios había hecho con ellos. Esto marcó el comienzo de un compromiso renovado con la ley de Dios, y Josías prometió restaurar el pacto, tanto a nivel personal como nacional. La restauración del templo y la renovación del compromiso con Dios representaron el corazón de la reforma de Josías. Estas acciones no fueron meramente políticas o sociales, sino espirituales. El rey sabía que el verdadero cambio en el reino solo ocurriría si el pueblo volvía a adorar a Dios de manera genuina y obediente. El descubrimiento del libro de la ley, que había estado perdido durante generaciones, fue un acontecimiento transformador que impulsó aún más las reformas de Josías. Cuando el sacerdote Hilcías encontró el libro entre las ruinas del templo en Jerusalén, no solo se estaba restaurando el sitio físico, sino que el fundamento espiritual de la nación estaba a punto de renovarse. Este libro, que probablemente contenía parte o la totalidad del Pentateuco, fue la base del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, un vínculo que había sido descuidado y olvidado durante los reinados de reyes malvados. La primera reacción de Josías al escuchar las palabras del libro fue de profunda angustia. Inmediatamente se dio cuenta de hasta qué punto el pueblo de Judá se había desviado de las instrucciones de Dios en 2 Crónicas 3, las 4-19-21. Say relata que, al escuchar las palabras del libro leídas, Josías rasgó sus vestiduras, señal de arrepentimiento y angustia ante Dios. El rey comprendió que la desobediencia del pueblo había atraído la ira divina y que el juicio de Dios era inminente, como ya había sido profetizado. Josías, en su humildad y reverencia hacia Dios, tomó medidas inmediatas para buscar la guía divina. Envió una delegación a la profetisa Hulda, quien fue reconocida como una voz profética en ese momento. El objetivo era saber cómo actuar ante el descubrimiento del libro y el arrepentimiento del rey. En 2 Crónicas 3, las 4-23-28, la profetisa Hulda entregó un mensaje de Dios que, aunque afirmaba que el juicio sobre Judá
era inevitable debido a los pecados cometidos, también traía una palabra de consuelo a Josías. Dios reconoció la sinceridad del rey y prometió que debido a su humildad y arrepentimiento, moriría en paz y no vería el castigo que vendría sobre el reino. Esta respuesta de Dios fue un alivio para Josías, pero también un recordatorio de que, a pesar de su fidelidad, el juicio ya estaba fijado para Judá, debido a años de rebelión contra Dios. La promesa de que Josías moriría en paz y no sería testigo de la destrucción de la nación fue una clara señal de la misericordia de Dios ante la sinceridad del rey. En respuesta a esta revelación, Josías convocó una gran reunión en Jerusalén, donde leyó públicamente las palabras del libro de la ley a toda la nación. En 2 Crónicas 3, las 4 y 29, menos 32. El rey hizo un pacto con Dios en nombre de todo el pueblo, prometiendo seguir los mandamientos del Señor con todo su corazón y alma. Renovó el pacto entre Dios e Israel, comprometiéndose a restaurar la adoración verdadera y obedecer la ley de Moisés. Este momento marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Judá. El pueblo, aunque profundamente afectado por el arrepentimiento del rey, ahora estaba listo para restaurar su pacto con Dios, y Josías, como líder espiritual y político, los guió en esa dirección. Esta renovación del pacto no fue solo un acto simbólico, sino una verdadera transformación en el corazón de toda la nación. Una vez renovada la alianza con Dios y más clara la dirección espiritual, Josías tomó una acción aún más radical a la purificación de Judá y Jerusalén de toda forma de idolatría. Josías no solo se comprometió personalmente a restaurar la fe verdadera, sino que también tomó medidas firmes para asegurar que su reforma fuera completa y eficaz. Sabía que la obediencia a Dios no podía ser solo palabras o símbolos, sino que debía reflejarse en acciones concretas, a veces drásticas, para erradicar la corrupción espiritual que se apoderaba del reino. Según 2 Reyes 23, 4-5, Josías comenzó destruyendo los altares y objetos dedicados a dioses extranjeros. La palabra de Dios ordenó que estos ídolos y templos fueran eliminados de Israel, y Josías no dudó en cumplir esta orden. Destruyó altares paganos que habían sido construidos por reyes malvados, incluidos los dedicados a Baal y Asera, 2 de los dioses más venerados en las prácticas idólatras de Judá. Sin limitarse a Jerusalén, Josías extendió sus reformas a todas las ciudades de Judá, llegando hasta regiones del norte como Manasés, Efraín y Simeón. Ordenó la destrucción de los santuarios y de las imágenes talladas en todo el país. Una de las acciones más significativas fue la destrucción de los altares que había erigido Jeroboam, el primer rey del reino norteño de Israel. Tras la división del reino, Jeroboam había establecido estos altares como una forma de evitar que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén para adorar en el templo, temiendo que esto uniría nuevamente a las 2 naciones. Estos altares, símbolos de la apostasía de Israel, fueron completamente destruidos por Josías. En 2 Reyes, las 11:15 de la noche, menos 16, vemos que no solo rompió los altares, sino que también quemó los huesos de los sacerdotes idólatras en los altares, como una forma de profanar estos lugares y asegurar que no se pudiera restablecer ninguna forma de idolatría. Josías también se propuso destruir las cosas de culto, los lugares donde las prostitutas de culto realizaban rituales asociados con la adoración de dioses falsos. Estas prácticas, que implicaban la prostitución sagrada, eran comunes en muchas culturas paganas y se habían infiltrado en Judá. Según 2 Reyes 23:7, Josías destruyó estos hogares, expulsando estas prácticas inmorales de su reino. Pero las reformas de Josías no terminaron ahí. También ordenó que los sacerdotes que habían dirigido los cultos idólatras fueran destituidos y castigados. En 2 Reyes 23:5 vemos que destruyó a los sacerdotes que habían ministrado en los altares de Baal y les hizo pagar por su pecado. Josías estaba comprometido a restaurar la verdadera adoración a Dios y sabía que esto requeriría limpiar el reino de todas las influencias corruptoras, incluidas aquellas que habían alejado al pueblo del Señor. Con esta purificación, Josías no solo eliminó los símbolos de la idolatría,
sino que también restauró el lugar central de adoración a Dios en Jerusalén, y el templo eran el corazón espiritual del pueblo de Judá. Y él sabía que solo con la verdadera adoración a Dios podría restaurarse la nación. A medida que avanzaban las reformas de Josías y el reino de Judá pasaba por una purificación espiritual. Una de las acciones más significativas de su liderazgo fue la restauración del templo en Jerusalén. El templo, que había sido descuidado y profanado por generaciones de reyes corruptos, era el centro de la adoración a Dios y la expresión principal del pacto entre el Señor y su pueblo. Josías, consciente de la importancia de este lugar sagrado, tomó la decisión de restaurarlo, renovando no solo el edificio físico, sino también el espíritu de adoración que debía impregnar a toda la nación. En el año 18 de su reinado, Josías comenzó a reconstruir el templo, acción que simbolizó su determinación de restaurar el culto verdadero y la pureza del culto en Judá. En 2 Crónicas 34:8 leemos que envió a su secretario, Safán, al sacerdote Hilcías y a otros funcionarios para supervisar los trabajos de reparación. El templo, que había sido abandonado durante el reinado de Manasés y otros reyes idólatras, ahora sería restaurado a su antigua gloria. Durante los trabajos de restauración ocurrió un hecho de gran importancia. El sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley de Moisés escondido entre las ruinas del templo. Este libro, que se había perdido con el paso de los años, contenía las instrucciones de Dios para su pueblo, incluidos los mandamientos, promesas y advertencias del pacto. El descubrimiento del libro fue un momento crucial en la reforma de Josías, ya que sacó a la luz las verdaderas bases de la fe del pueblo de Israel y fue la clave para la renovación espiritual de Judá. Al ser informado del descubrimiento, Josías pidió que se leyera el libro delante de él. Cuando escuchó las palabras de la ley, el rey se encontró confrontado con la gravedad del pecado de su pueblo. Se rasgó las vestiduras en un acto de arrepentimiento e indignación, reconociendo que Judá se había desviado terriblemente de los caminos de Dios. En 2 Crónicas 3, las 4 y 19. La Biblia describe la reacción de Josías, quien, vencido por el dolor y el arrepentimiento, envió mensajeros a la profetisa Hulda para buscar la guía de Dios en ella. A su vez, confirmó que el juicio de Dios sobre Judá era inminente, pero también aseguró que, debido a la sinceridad de Josías, él no vería la destrucción. La reacción de Josías al escuchar la palabra de Dios refleja no solo su profundo arrepentimiento, sino también la seriedad de su compromiso con la restauración espiritual de Judá. Inmediatamente convocó a todos los líderes y al pueblo para escuchar las palabras del libro de la ley en 2 Crónicas 3, las 4 y 29-32. Vemos que Josías hizo un pacto con Dios ante toda la nación, prometiendo seguir su palabra con todo su corazón y alma, y guiando al pueblo a renovar su pacto con el Señor. Este momento de renovación espiritual fue un hito no solo en el reinado de Josías, sino en la historia de Judá. El templo, ahora restaurado, se convirtió en el centro de un avivamiento espiritual que trajo a Judá nueva esperanza. La adoración restaurada a Dios, simbolizada por la limpieza del templo y la renovación del pacto, dio al pueblo la oportunidad de vivir una vez más, según los principios divinos, y así experimentar la misericordia y las bendiciones de Dios. Josías sabía que las reformas religiosas que estaba implementando no eran solo una acción política o una respuesta circunstancial, sino una obediencia directa a las palabras de Dios. No solo quería restaurar los altares y el culto a Dios, sino que también quería cumplir las antiguas profecías y establecer definitivamente una vida espiritual verdaderamente fiel a la alianza entre Dios e Israel. Una de las primeras acciones de Josías después de renovar el pacto con Dios fue la destrucción de altares específicos, como el altar de Bítol, que había sido erigido por Jeroboam, el rey del reino del norte de Israel, en el momento en que el reino fue dividido. Este altar representó la división y apostasía de Israel, y, durante generaciones, simbolizó el pecado nacional. En 2 Reyes, las 11 y 15 de la noche, -16, vemos a Josías rompiendo este altar y quemando los huesos de los sacerdotes idólatras sobre él, como una clara señal de que cualquier rastro de apostasía sería erradicado de Judá para siempre. Este acto fue más que un símbolo,
fue una acción profética, cumpliendo las palabras de otros profetas que habían anunciado el juicio de Dios sobre estos lugares. Josías también siguió adelante con su tarea de eliminar todo rastro de adoración pagana en Jerusalén y otras ciudades del reino. Destruyó altares dedicados al sol, la luna y las estrellas, prácticas que se habían infiltrado en las religiones paganas de aquella época. En 2 Reyes 23:5-9, vemos que eliminó a los sacerdotes que servían a estos ídolos, muchos de los cuales habían sido nombrados por reyes malvados anteriores a él. Josías no dudó en erradicar todos los elementos de idolatría que estaban presentes en Judá, sabiendo que su misión era purificar la tierra para que la verdadera adoración a Dios pudiera florecer nuevamente. Josías también reestructuró el sistema de adoración, asegurando que el templo en Jerusalén fuera el único lugar autorizado para los sacrificios y la adoración a Dios. Destruyó los altares en las colinas altas que habían sido utilizados para el culto extranjero y centralizó todas las prácticas religiosas en Jerusalén, de conformidad con las instrucciones dadas por Moisés en las Escrituras. Esto no solo eliminó la idolatría, sino que también restauró la verdadera unidad de Israel en torno al templo y la adoración exclusiva del Señor al mismo tiempo. Josías intensificó las campañas contra la inmoralidad social. Ordenó la abolición de prácticas como la prostitución culta y el culto a dioses paganos mediante rituales inmorales, que eran comunes en muchas culturas de la época. Josías sabía que para que la reforma fuera completa, debía alcanzar no solo el templo y el culto, sino también las actitudes y comportamientos del pueblo de Judá. Esta transformación social era una característica central de su liderazgo y su visión de una sociedad justa y fiel a Dios. Estas acciones de Josías no pasaron desapercibidas. No solo restauró la moral y la fe entre la gente, sino que también dio ejemplo a las generaciones futuras de lo que significaba ser un líder justo y devoto. La Biblia nos dice en 2 Reyes, las 11:25 de la noche, que antes de Josías no hubo rey como él, que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y después de él, no volvió a aparecer nadie tan dedicado. Además de purificar los altares y erradicar la idolatría, Josías también comprendió la importancia de restaurar las fiestas religiosas que habían sido descuidadas a lo largo de los años. Entre las muchas reformas que implementó, una de las más significativas fue la restauración de la celebración de la Pascua, un evento central para la identidad espiritual de Israel. La Pascua representó no solo la liberación de Egipto, sino también el pacto renovado entre Dios y su pueblo, un recordatorio constante de la fidelidad divina. La Biblia registra que, en el año 18 de su reinado, Josías ordenó que se celebrara la Pascua según la ley de Moisés, algo que no ocurría desde los tiempos de los jueces, como vemos en 2 Reyes, las 11:21 de la noche, menos 23. Entonces, Josías reunió a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén para participar en la fiesta. La magnitud de esta celebración fue incomparable, siendo descrita como la observancia más grande y fiel de la Pascua desde los días de Samuel. Esta restauración de la Pascua fue un hito en la historia de Judá, un momento de renovación espiritual para la nación. Josías también se aseguró de que los levitas, los sacerdotes, responsables de llevar a cabo las prácticas religiosas, estuvieran debidamente preparados para la celebración. Se les ordenó seguir las prescripciones de la ley de Moisés y guiar al pueblo a adorar a Dios con pureza y devoción. Esto simbolizó no solo una reforma religiosa, sino también un regreso a la ordenanza de Dios, donde el pueblo de Israel debía recordar constantemente su fidelidad y sus promesas cumplidas, como la liberación de Egipto. La restauración de la Pascua fue más que una simple fiesta religiosa. Representaba el retorno a la verdadera identidad de Israel como pueblo de Dios, unido por la alianza y la adoración al Señor. Al celebrar la Pascua, Josías estaba, en efecto, reafirmando el compromiso de Judá con el Dios de Israel, buscando restaurar una práctica que había sido ignorada y despreciada durante los años de idolatría. Esta gran celebración también sirvió como testimonio de la obra de Josías. Aunque el reino se encontraba en una situación política inestable,
y la amenaza de destrucción acechaba. La renovación espiritual y la pureza de la adoración permitieron al pueblo experimentar un tiempo de renovación y gozo. Josías le había dado a Judá la oportunidad de vivir nuevamente bajo los principios divinos, y la Pascua, con su profundo significado, fue la culminación de su reforma religiosa. Con la restauración de la Pascua y la celebración adecuada de esa fiesta, Josías no solo restauró un aspecto crucial de la vida religiosa de Judá, sino que también recordó al pueblo la importancia de recordar las grandes obras de Dios, asegurando que la nación nunca olvidara el poder redentor de Dios en su historia. A pesar de todas las reformas espirituales y sociales implementadas por Josías, el destino de Judá parecía ya sellado. Aunque el rey hizo todo lo que estuvo a su alcance para restaurar la fe, purificar a la nación y asegurar la obediencia a Dios, el juicio divino sobre Judá, anunciado por los profetas, no pudo evitarse. La desobediencia de las generaciones pasadas y el continuo alejamiento del Señor hicieron que la ira de Dios fuera inevitable. Y Josías, por fiel que fuera, no pudo escapar de esta realidad. En 609 a.C., durante el reinado de Josías, la región se vio afectada por tensiones políticas, con potencias vecinas como Egipto y Babilonia compitiendo por el control. El imperio asirio, que había sido una gran amenaza para Israel y Judá, estaba en declive, y Egipto aprovechó la oportunidad para intentar mantener su influencia en la región. El faraón Necao de Egipto marchaba hacia el norte para ayudar a los restos del imperio asirio contra el avance babilónico. Josías, que deseaba proteger la independencia de Judá, decidió oponerse a la marcha egipcia, aunque Necao le envió mensajeros para advertirle que esta intervención no tenía nada que ver con Judá. En 2 Crónicas 3:5 y 20-22, la Biblia informa que Josías, ignorando la advertencia de Necao, fue al encuentro del ejército egipcio en la llanura de Meguido. Necao, al tratar de disuadir al rey de Judá, declaró que no tenía intenciones de atacar a Judá, sino de luchar contra los babilonios. Advirtió a Josías que estaba cumpliendo un mandato de Dios y que resistirlo sería enfrentarse a la voluntad divina. Pero Josías, en su obstinación, no hizo caso de esta advertencia. La batalla que siguió fue desastrosa para Josías. Durante el enfrentamiento, el rey fue alcanzado por flechas disparadas por arqueros egipcios. Graveman herido. Josías fue sacado de su carro y llevado de regreso a Jerusalén, donde murió a causa de sus heridas. Su fallecimiento fue un golpe devastador para Judá. En 2 Crónicas 3, las 5 y 24-25, vemos que el pueblo de Judá lamentó profundamente su muerte, y la tristeza fue tan grande que, como informan los versículos, incluso los cantores y las mujeres en duelo expresaron su dolor por la pérdida de un rey tan fiel. La muerte prematura de Josías trajo cambios drásticos al reino de Judá. Su sucesor, Joecas, no estaba tan dedicado a Dios como él. El reinado de Joacas fue breve y estuvo marcado por la debilidad. Pronto, Egipto, después de la muerte de Josías, tomó el control de Judá, colocando a otro de los hijos de Josías, Eliquem, en el trono, y cambiando su nombre a Joacem. En 2 Reyes, las 11:34 de la noche -37, leemos que Joacim pagó un fuerte tributo a Necao, lo que condujo a una rápida subyugación y decadencia política, económica y espiritual. Por lo tanto, la muerte de Josías no solo marcó el final de un periodo de esperanza para Judá, sino que también marcó el comienzo de un ciclo. A pesar de su fidelidad a Dios y las grandes reformas que llevó a cabo, la nación de Judá no pudo sostenerse espiritualmente después de su muerte. El duelo por la pérdida de Josías, que se extendió por generaciones, destacó la importancia de su reinado y la ausencia de un líder tan devoto. La muerte de Josías fue un hito trágico para Judá. Con él no solo había un rey, sino también una esperanza de restauración duradera para la nación. Su fidelidad a Dios, las profundas reformas que implementó y su dedicación a restaurar el templo y las prácticas religiosas de Israel representaron un último suspiro de fidelidad antes de un periodo de decadencia que parecía inevitable. Aunque sus acciones fueron poderosas y verdaderamente transformadoras, la corrupción que había permeado a Judá durante tantas generaciones
era demasiado profunda para ser erradicada por completo, y el juicio divino sobre el reino ya estaba en marcha. El reinado de Josías restauró temporalmente la adoración verdadera y limpió la tierra de prácticas idólatras. Sin embargo, con su muerte prematura y el ascenso de sus sucesores, que no siguieron el ejemplo de fidelidad de su padre, Judá cayó rápidamente en una espiral de corrupción y desobediencia. El reinado de su hijo Joacim estuvo marcado por la desobediencia a Dios, y Judá fue subyugado por potencias extranjeras, primero Egipto y más tarde Babilonia. El impacto de Josías, sin embargo, no se perdió por completo. Las reformas que implementó y la renovación de la alianza con Dios siguieron siendo un punto de referencia espiritual para los habitantes de Judá. Incluso durante el exilio babilónico, el pueblo de Israel no olvidó el legado de fidelidad de Josías. Su búsqueda de la pureza espiritual y su esfuerzo por restaurar el verdadero culto a Dios se convirtieron en modelo para las generaciones posteriores. El descubrimiento del libro de la ley, por ejemplo, reavivó la llama de la obediencia a Dios y sería fundamental para la formación del judaísmo durante el período postexílico. Aún así, la derrota de Judá, con la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia, era inevitable. La caída del reino fue consecuencia de la continua desobediencia a lo largo de los años, pero Josías, con su ejemplo de devoción a Dios, dejó una lección duradera a la importancia de permanecer fieles a las promesas de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Su muerte y la posterior caída de Judá fueron poderosos recordatorios de que la fidelidad de un rey, si bien es esencial, no es suficiente para salvar a una nación que se ha alejado de Dios durante tanto tiempo. Sin embargo, el legado de Josías perduró, se convirtió en un símbolo de esperanza, de que incluso en las circunstancias más oscuras, un individuo con un corazón sincero y obediente a Dios puede lograr un cambio significativo. Josías nos enseña que el verdadero liderazgo, la verdadera transformación, comienza con la búsqueda de una relación genuina con Dios y la obediencia a su palabra. Su historia es un recordatorio de que, aunque los caminos de Dios pueden ser difíciles, Él siempre ofrece la oportunidad de restauración a quienes buscan con humildad y fe. Ahora que hemos visto cómo Josías nos dejó un legado de fe y valentía, ¿qué tal si compartimos esta historia con otras personas que necesitan esta inspiración? Si este mensaje te tocó el corazón, deja un me gusta y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo lecciones poderosas que pueden transformar nuestras vidas. Difundamos juntos el mensaje de esperanza y fidelidad que nos dejó Josías. Nos vemos en el próximo video.